Entonces vamos a entrar ahora sí al tema fuerte, ¿no? El tema más, digamos, más importante de lo que es hematología. Estaríamos hablando ahorita de anemias. Entonces, de anemia, una de las anemias más importantes, en verdad, va a ser la anemia ferropénica. Entonces, vamos a pasar hablando primero de la definición de anemia, ¿no? ¿Cuándo definimos anemia? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, define a anemia según niveles de hemoglobina, de cuenta eritrocitario o de hematocrito. Como vemos, en las mujeres, los niveles de hemoglobina, cuando son inferiores a 12, hablamos de anemia. Y si es varón, cuando es menor a 13. ¿Lo podemos hacer con el recuento de eritrocitario o el hematocrito? Sí, pero este puede tener, digamos, mayor tasa de falsos positivos, ya que, o falsos negativos, ¿no? Y esto va a depender mucho de la hidratación o cómo esté el paciente, porque si el paciente está deshidratado, podríamos decir que el paciente está hemoconcentrado, es decir, que el hematocrito, el porcentaje de glóbulos rojos va a parecer mayor, pero en realidad no es porque no tenga muchos glóbulos rojos, sino porque pues no hay mucho volumen debido a que el paciente esté deshidratado. Entonces esto hace que el hematocrito suba, ¿no? Sin tener necesariamente este valor, ¿no? Como es una proporción, pues no es muy exacta. Entonces nosotros de qué nos guiamos prácticamente de los niveles de hemoglobina, que si es menor de 12 en mujeres hablamos de anemia, y si es menor de 13 en varones, hablamos de anemia. Entonces nos quedamos con esos valores. 12 mujeres y 13 en varones. Ahora, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica la anemia? Según los índices de los glóbulos rojos o los índices corpusculares, ¿no? Entonces, esto va a depender en verdad. Si hablamos de respecto a al volumen corpuscular medio, como hemos estado viendo ahí en la parte de básicas, hablaremos de una anemia microcítica o de una anemia macrocítica. Si es microcítica, será menos de 80, y si es macrocítica, de más de 100. Acuérdense que el volumen corpuscular normal está de 80 a 100. Luego hablamos de hemoglobina corpuscular media. Es otro constante importante. ¿Qué es la hemoglobina corpuscular media? Era la cantidad promedio de hemoglobina a nivel de los glóbulos rojos. Entonces aquí hablaremos de una anemia microcítica, hipocrómica, cuando este es menos de 27. El valor normal de la hemoglobina corpuscular media era de 27 a 31. Entonces, si es menos de 27, es una anemia hipocrómica, ¿no? Y si está en el valor normal, es normocrómica. La concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Es una constante corpuscular importante, sin embargo, no la vamos a tocar mucho ahora. En realidad, es la cantidad de hemoglobina relativa a la altura del glóbulo rojo. Y entonces es una constante en cuanto al tamaño y proporción, ¿ya? Y otra cosa importante que es el RDW. ¿Qué es el RDW? En realidad es la amplitud de distribución del glóbulo rojo. Eso siempre vemos en los hemogramas, ¿no? Vemos, ¿no? Leucocitos, cómo está el hemograma, en la hemoglobina, cómo están las plaquetas, y acá al final en chiquitito sale, ¿no? RDW. Entonces, RDW en realidad es la amplitud de distribución de los glóbulos rojos. Y lo que pasa aquí básicamente es que mide la variación del tamaño. ¿Por qué es importante conocer eso? Por ejemplo, cuando hay pacientes que vienen con sangrado agudo igual y hemólisis, habrá digamos que suplir esta deficiencia, la médula va a tratar de producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Pero como no puede producir tantos glóbulos rojos a la vez y de manera óptima, lo que sale de la periferia prácticamente son reticulocitos, que hemos dicho que eran pero que eran células más grandes, ¿no? Células más grandes, que esas salen a nivel de periferia
y se leen como macrocíticas. Entonces, vamos a tener glóbulos rojos normales y por ahí vamos a tener estas células de reticulocitos que son precursores más grandes y vamos a ver que no hay una adecuada proporción, ¿no? entre estas células grandes y estas células pequeñitas, de modo que tenemos una amplitud en la distribución. Entonces a eso se denomina anisocitosis, ¿no? Por eso cuando vemos un paciente con anemia hemolítica o sangrado agudo, piden, ¿no? Y tener anisocitosis, bueno, si hay anisocitosis nos hace sospechar más aún que tengan ese tipo de patologías. Entonces, como ya les había mencionado, en cuanto a la clínica, pues básicamente es ver la palidez, ¿no? Tanto de mucosa, ya sea oral, ¿no? Conjuntiva en ojos. Las uñas quebradizas, sobre todo, casi muy probable de un diagnóstico, ¿no? Las uñas quebradizas de un tipo de anemia, que sería la ferropénica. Ahora, en cuanto a la clasificación, la anemia se va a clasificar en lo siguiente, ¿no? En un tipo de anemia, según la morfología, ¿no? Que como les explicaba, puede ser macrocítica, o puede ser microcítica, o puede ser normocítica. Entonces, si es macrocítica, tenemos de cabeza a la anemia megaloblástica, que puede ser por un déficit de B12 o déficit de ácido fólico. También puede darse por alteraciones hereditarias en la síntesis de ADN, o alteraciones en la síntesis de ADN producida por fármacos, como por ejemplo la hidroxiurea, acidobudina, quimioterapia. Ahora, si es una causa de macrocitosis y no es megaloblástica, puede ser una eritropoiesis acelerada, como son anemias hemolíticas con reticulocitosis, una respuesta a la hemorragia, ¿no? Aguda, o tratamiento con hematínicos con reticulocitosis. Ahora, cuando hay una superficie aumentada de la membrana, puede ser en enfermedad hepática, post-esplenestomía, o cuando hay causas no aclarantemente, ¿no? Que no estén muy claramente establecidas, está el hipotiroidismo y anemias aplásicas. Entonces, saben que la causa casi bandera de una anemia microcítica prácticamente es la anemia ferropénica. Sin embargo, puede verse también anemia de trastornos crónicos, ¿no? Pero sobre todo ya cuando tiene una etapa final, porque anemia por trastornos crónicos tiende a ser un tipo de anemia normocítica y normocrónica. Y pues, como les decía, la anemia normocítica de bandera, la anemia por enfermedades crónicas o anemia inflamatoria. Ahora, eso es lo que les mencionaba, ¿no? La cantidad normal de reticulocitos en sangre. Entonces, la cantidad normal de reticulocitos en sangre en realidad va a depender de algo, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos entonces los reticulocitos? Nos van a dar, tenemos que corregirlo, ¿no? Primero, el reticulocito corregido es igual al reticulocito del paciente por el hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal, ¿no? Y ¿cómo sacamos el reticulocito corregido? Que bueno, ya lo hemos hecho, sobre el tiempo de maduración en días. ¿Y dónde sale usted el tiempo de maduración? Pues de este cuadrito, ¿no? Que será 45% cuando tenga un día, ¿no? Si tiene 1.5 días, será el 35% de hematocrito, 2 días para 25% y 2.5 días para 15%. De modo que si tenemos un IPR menos de 2, estaríamos hablando de anemia de tipo A regenerativa. A diferencia que si hablamos de un IPR de mayor o igual a 2, estaríamos hablando de un tipo de anemia regenerativa. Entonces, dentro de las anemias A regenerativas, ¿no? Están, ¿no? En las que hay alteración en la célula madre, ¿no? En este caso, que puede ser cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa, por ejemplo, en la eritroblastemia pura o aplasia medular. Y cualitativas en la diseritropoiesis congénita o síndromes mielodisplásicos. En cuanto a la infiltración tumoral, estamos hablando de enfermedades hematológicas o tumores sólidos. Y cuando hay un déficit de trastornos metabólicos de factores eritropoyéticos, ¿no? Cuando hay déficit de hierro, cuando hay déficit de B12, hormonas que actúan como factores eritropoyéticos. Y las anemias de tipo regenerativas o periféricas, sobre todo dos cosas, ¿no? Hemorragias o hemólisis, lo que les decía, ¿no? Hemorragias sobre todo agudas. Y hemólisis, ¿no? Que va a llevar a anomalías intrínsecas o anomalías extrínsecas, que ya viene ahí otro tipo de clasificación, que lo comentaremos en un momento. Entonces pasamos a hablar de una de las anemias más importantes, denominada anemia ferropénica.
¿no? ¿Y qué es importante a saber de un tipo de anemia llamada anemia ferropénica? Pues las anemias ferropénicas es una de las causas más frecuentes de anemia a nivel mundial, ¿no? Se nota que en nuestro país es una causa importante de anemia, sobre todo en, en lugares, digamos, lugares que están en periferia, ¿no? Te voy a tomar un poquito de agua, me agarra un poquito la voz, disculpa. Ya. Entonces, como decía, anemia ferropénica es una causa muy importante de anemia que también lo vamos a ver el día a día en la práctica clínica. ¿Ya? ¿Y de qué es lo importante? Para poder entender anemia ferropénica tenemos que saber primero cómo es el metabolismo del hierro, ¿no? Para que se produzca su absorción. Entonces, el hierro va a venir básicamente de la fuente, ¿no? De la fuente de la comida, ¿no? De donde nosotros vamos a consumir el hierro. ¿En qué forma? Tenemos dos formas de hierro, ¿no? Ya. Fe más 2 o Fe más 3, ¿no? Fe más 2, prácticamente aquí estamos hablando de hierro en su forma ferrosa. En cambio, Fe más 3, estamos hablando hierro en su forma férrica. ¿Ya? Entonces, el hierro cuando ingresa a nuestro organismo, ingresa en forma de hierro férrico. ¿Ya? Entonces, en forma de hierro férrico, el hierro ingresa a nivel del estómago. Y aquí, gracias a la producción de ácido clorhídrico, este hierro férrico se convierte en hierro ferroso, que era el hierro más 2, ¿no? Ya. Entonces, como hierro férrico ingresa a nivel del estómago gracias al ácido clorhídrico, se convierte en hierro ferroso. El hierro ferroso, gracias a una proteína muy importante denominada DMT1, ¿no? Se absorbe a nivel de las células entéricas, es decir, a nivel intestinal. ¿Y en qué porción del intestino se absorbe el hierro? A nivel del duodeno. ¿Ya? Entonces, una vez que ha entrado al duodeno, el hierro puede tomar dos caminos. Ahora, ¿cuánto por ciento de todo el hierro que hemos consumido se absorbe? Solo el 1%. Fíjense, es bastante poco, ¿no? Solo el 1% de todo el hierro que hemos consumido se absorbe. Ya. Entonces, una vez que ha llegado al duodeno, puede tomar dos caminos. ¿Ya? El hierro puede tomar el camino de almacenarse en forma de una proteína muy importante, denominada ferritina, perdón, una proteína muy importante denominada ferritina, o puede salir por una puertita denominada ferroportina. Entonces, si decide almacenarse como ferritina, pues se quedará ahí para tener depósitos de hierro. En cambio, si decide pasar por esta puertita denominada ferroportina, que es una proteína, lo que va a hacer la ferroportina es sacar nuevamente al hierro que ya estaba en forma de hierro ferroso y pasarlo otra vez a hierro férrico, ¿no? Entonces sale el hierro en forma de hierro férrico por la ferroportina y le entregará a una proteína que se va a encargar de transportar este hierro denominado transferrina. Ya, entonces, una vez que el hierro ya está en su forma de transporte, que es la transferrina, pues se dará abasto
a todos aquellos órganos encargados de la hematopoiesis, que son médula ósea, hígado y vaso, para que este hierro pueda ser utilizado. Es muy importante conocer este metabolismo, ¿no? Entonces, repasamos, entra como hierro férrico, gracias al estómago, se convierte en su forma en la que puede absorberse, que es el hierro ferroso. Pues es una proteína de MT1, esta puede ingresar a las células entéricas a nivel del duodeno y acá puede tomar dos caminos, ¿no? Almacenarse como ferritina o la otra que pueda salir por una puertita denominada ferroportina. Y si sale por la ferroportina, pues volverá a convertirse en hierro férrico, en hierro férrico, y pasará a una proteína que la va a transportar por todo el torrente sanguíneo, denominada transferrina, ¿no? Y la transferrina la llevará a los sitios donde se van a producir la hematopoiesis, como son médula ósea, vaso o hígado, ¿no? Entonces, eso es lo importante en cuanto a la primera parte, que es metabolismo de hierro. Ahora, van a haber algunos factores que pueden aumentar la absorción de hierro y otros factores que pueden disminuir su absorción, ¿no? ¿Es importante conocer esto? Sí, pues, ¿no? Porque de acuerdo a eso nosotros le diremos a los pacientes qué es lo que pueden consumir, ¿no? Cuando están tratando de recuperarse de un tipo de anemias ferropénicas, ¿no? Y poder así asegurarles un mejor tratamiento. Entonces, ¿qué factores aumentan, por ejemplo, la absorción de hierro, ¿no? Primero, pues, que el tipo de hierro que estén consumiendo sea en su forma ferrosa, ¿no? Por eso, las tabletas de sulfato de hierro, vienen, pues, ¿no? Como sulfato ferroso, ¿no? No vienen como sulfato férrico, sino como sulfato ferroso. Ahora, otra cosa que puede aumentar la absorción es una vitamina, ¿no? La vitamina C o el ácido ascórbico. Y algunos factores que pueden disminuir su absorción son los alimentos ricos en calcio, o tanatos, fosfatos y fitatos, ¿no? Entonces, los IBP también, ¿no? Uy. Entonces, estos son factores que aumentan, perdón, esta flechita está mal, estos son factores que aumentan su absorción y estos son factores que disminuyen su absorción. Otro factor que podría disminuir su absorción, ¿cuál sería? Por ejemplo, el tratamiento con IBPs, ¿no? Si hemos comentado, ¿no? Que la absorción de hierro se da gracias también a que el ácido clorhídrico actúa y pues produce la conversión de ácido o de hierro férrico a hierro ferroso. Si damos IBP, pues esa conversión no se hará de manera óptima, de modo que dificultará su absorción. ¿Ya? Por eso se trata de dar el hierro en ayunas, ¿no? Y si en caso de pacientes esté tomando IBP, una media hora antes de su administración. Ahora, acá hay algunas causas importantes, ¿no? De deficiencia de hierro. Por ejemplo, de pérdidas, ¿no? Pues tendremos aquí las pérdidas, por ejemplo, a nivel ginecológico, ¿no? Es una causa importante de anemia ferropénica, sobre todo en mujeres de edad fértil, ¿no? Gastrointestinal, la causa más importante, sobre todo en países desarrollados, ¿no? En pacientes adultos, generalmente son anemias, ¿no? Ahora, el bajo aporte. Un bajo aporte de esto, por ejemplo, es una de las causas más frecuentes en países subdesarrollados, como nuestro país, ¿no? Sobre todo se ven en adolescentes, ¿no? Ahora, una disminución en su absorción, como les decía, ¿no? Por ejemplo, si hay alimentos ricos en calcio,
van a disminuir su absorción, ¿no? Si consumimos ese tipo de alimentos. Otras enfermedades, por ejemplo, la enfermedad celíaca, ¿no? Cirugías bariátricas, ¿no? Por obvias razones, por ejemplo, la enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria, ¿no? Que va a llevar, pues, a afectación también a nivel del duodeno, de modo que esta absorción no se hará de manera adecuada. Y la cirugía bariátrica porque también es alterada la producción del ácido clorhídrico, que llevará a una pobre conversión de hierro férrico a hierro ferroso, y de modo que dificulte así su absorción. Y de aumentos de los requerimientos, obviamente esto lo vemos, por ejemplo, en embarazo, ¿no? En gestantes, por eso ahí se les da tratamiento preventivo de anemia ferropénica y lactancia, ¿no? Y también cuando hay un desbalance, ¿no? Entre el aporte y el requerimiento, por ejemplo, en la infancia. Sobre todo en niños, ¿no? En niños de 2 meses a 4 años. ¿Se acuerdan que en Perú la causa más importante, pues, es un bajo aporte de hierro, ¿no? Ahora, la clínica de ferropenia, prácticamente, pues, una característica o un signo bastante específico, casi patognomónico de esto, ¿no? Es la pica, ¿no? Que puede ser como pagofagia o geofagia, ¿no? Y, por ejemplo, un niño que está comiendo tierra. Ahora, la coiloniquia, ¿no? Que va a ser las uñas deformadas en forma de plato, ¿no? Escleróticas azules, ¿no? Síndrome de Plummer-Vinson, que prácticamente es una membrana esofágica. Incluso a nivel psiquiátrico, ¿no? El síndrome de piernas inquietas se ha visto relacionado a este tipo de enfermedad. Ahora, en cuanto al laboratorio. Es muy importante mencionar aquí que, bueno, todo va a venir de la fisiopatología de la cual hemos conversado, ¿no? Entonces, de anemia ferropénica tienen que saber que el gold estándar de anemia ferropénica es el estudio de médula ósea. Pero dirán, doctora, ¿cómo? Entonces, a todas las pacientes que sospechamos de anemia ferropénica en nuestros serums vamos a hacer médula ósea, no. En realidad, esto, bueno, se habla de un examen gold estándar porque, pues, si hubiera duda diagnóstica en un tipo de anemia, ¿no? Ferropénica, pues, con un mielodisplásico, una anemia por enfermedad crónica, etcétera, podríamos hacerlo. Pero en realidad, es un examen bastante específico, patognomónico, pero sin embargo esto no se realiza con frecuencia en la práctica clínica. Por tanto, nos vamos a valer, ¿no? Ya otros tipos de exámenes laboratoriales, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer juntos. ¿Cómo estará el hierro? El hierro en torrente sanguíneo en una anemia ferropénica. Por lógica va a estar disminuido, ¿no? Eso saben, pues anemia ferropénica es déficit de hierro. Ya. Hasta ahí llegamos. ¿Cómo estará la ferritina en una anemia ferropénica? Entonces, la ferritina, digamos que va a ser, entre comillas, nuestro diagnóstico o nuestro parámetro laboratorial gold estándar, pero hablando de parámetros laboratoriales, ¿no? No haciendo un estudio de médula ósea, para definir, anemia ferropénica. Entonces, la ferritina va a estar disminuida. Pero recuérdense que en fisiopatología, cuando hablamos de la absorción de hierro, prácticamente ferritina eran los depósitos de hierro. Entonces, si está habiendo carencia de hierro, ya sea porque no hay absorción, porque hay poco aporte, o porque hay menos, hay más pérdidas que ganancias, etcétera, entonces los depósitos de hierro van a estar vacíos, ¿no? O van a estar depletados. De modo que ferritina va a estar disminuida, ¿ya? Entonces, con la ferritina nosotros vamos a hacer el diagnóstico, idealmente por laboratorio, de anemia ferropénica. ¿Y cuánto de ferritina tiene que tener? Bueno, ahí los valores van a ser distintos de un laboratorio al otro, ¿no? Pero hablamos de anemia ferropénica con un valor de menos de 30. Ahora, acuérdense que ferritina es un reactante de fase aguda, de modo que si un paciente tiene ya de cuadro de base, por ejemplo, un proceso inflamatorio, ¿no? O, por ejemplo, el paciente está gestando, etcétera, pues la ferritina tendrá que ser un valor un poquito más alto. Entonces hablaríamos de una
ferritina de menos de 60 para apoyarnos en un diagnóstico de anemia ferropénica. Ahora, hay otro parámetro laboratorial importante denominado saturación de transferrina. La saturación de transferrina prácticamente se refiere al hierro que está pegado a la transferrina. Entonces, ¿cómo estará el hierro que está pegado a la transferrina? Entonces, básicamente, como nos habla del hierro pegado, este va a estar disminuido, ¿no? Porque, ¿de qué hierro estaríamos hablando si no tenemos hierro? Entonces va a estar disminuido. ¿Cómo estará la transferrina? La transferrina va a ser la proteína que va a transportar el hierro a nivel periférico, ¿no? Entonces, como no tiene qué hierro transportar, la transferrina pues va a estar en mayor cantidad, ¿no? De modo que este va a estar aumentado. Hay otro parámetro importante que es ERTF. ¿Qué significa esto? Receptor soluble de transferrina. Entonces, el receptor soluble de transferrina, que prácticamente van a ser los receptores de la transferrina, si está aumentada, aquí también estará aumentada. Y finalmente, el último parámetro denominado capacidad total de fijación. Capacidad total de fijación o de unión, ¿no? Al hierro. Que prácticamente es la avidez que tiene la ferritina por el hierro. O sea, como la ferritina no tiene depósitos, tiene una avidez por conseguir hierro, ¿no? Entonces, básicamente esa es la capacidad total de fijación al hierro, ¿no? La avidez que tiene la ferritina por el hierro. Entonces, como no tiene mucho hierro, pues está ávido, entonces quiere sí o sí comer hierro. Entonces, este estará elevado. Entonces, son así los parámetros que encontraríamos a nivel laboratorio para el diagnóstico de anemia ferropénica. Igual estándar el estudio en médula ósea, donde veremos que el hierro está disminuido, sin embargo, no llegamos a este extremo. Lo hacemos pidiendo primero hierro, ¿no? Hierro cítrico está disminuido. ¿Y de qué más me apoyo de la ferritina? ¿Cómo va a estar disminuida? La saturación de transferrina, que es el hierro pegado a la transferrina. Si no hay hierro, ¿qué hierro se pegaría? Se está disminuida. La transferrina, que es el que transporta hierro. No tengo que hierro transportar, de modo que yo voy a andar solo por el torrente sanguíneo, pero sí en bastante cantidad, entonces estará aumentado. El receptor de esta, si este está aumentado, pues el receptor también está aumentado. Y la capacidad total de fijación o de unión al hierro, prácticamente es la avidez que tiene la ferritina por el hierro de buscar más hierro que almacenar, estará aumentada. Entonces, básicamente así podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Asociado a la clínica y asociado sobre todo a una buena anamnesis. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento gold estándar de anemia ferropénica es el hierro de manera oral. ¿En qué forma lo damos? Como les mencionaba, lo damos en forma de sulfato ferroso, ¿no? Y este se da 1 a 2 horas antes de antiácidos en caso del paciente esté tomando algún tipo de IVP. Lo ideal es darlo en ayunas. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la dosis, no? O el objetivo que tenemos que dar de sulfato ferroso es de 150 a 200 miligramos por día. Y sabemos que la tableta de sulfato ferroso viene de 300 miligramos. Sin embargo, solamente estos 360 miligramos es hierro efectivo, es decir, ¿no? De toda esa tabletita, solamente 60 miligramos es lo que sirve.
De modo que si queremos dar de 150 a 200 miligramos, daremos 3 tabletas por día para llegar así a 180 miligramos por día de hierro elemental. ¿No? ¿Sí me entienden? ¿No? Entonces, la dosis es de 150 a 200 miligramos de hierro elemental. Sabemos que la tableta de hierro viene de 300 miligramos, sin embargo, de esos 300 miligramos, solamente 60 miligramos es hierro elemental. Y yo quiero llegar a esta dosis, 180 miligramos por día, tendría que dar 3 tabletas de hierro, ¿no? Entonces tendría que dar 3 tabletas de 300, ¿no? Al día para poder llegar a 180 miligramos. Ahora, ¿a los cuántos días podría decir que ya he tratado una anemia ferropénica? Vamos a hacer un pequeño cuadrito acá. Lo primero en aumentar, cuando damos un tratamiento para anemia ferropénica, van a ser los reticulocitos. Esto se da más o menos entre el 5º y 7º día. ¿No? Perdón, entre el 7º y 10º día. Ahora, lo segundo en aumentar es la hemoglobina, que va a ser más o menos a las 4 a 6 semanas. Entonces, no vayan a pensar que cuando ya hemos dado tratamiento de anemia ferropénica y ya tenemos unos niveles, entre comillas, normales de hemoglobina, ya su hemoglobina ya subió a 12, ya subió a 13, para que ya les siga dando este tratamiento de anemia ferropénica. No, lo que nos va a decir si hemos completado o no el tratamiento es la ferritina. ¿Y a los cuántos meses recuperamos los depósitos de ferritina? A los 6 meses. De modo que anemia ferropénica tiene que durar por lo menos 6 meses. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo dar tratamiento de hierro endovenoso? Hemos hablado del hierro oral. ¿Y el hierro endovenoso se puede dar? Sí se puede dar el hierro endovenoso, ¿no? ¿En qué situaciones? Por ejemplo, en pacientes que tengan intolerancia al hierro oral, que presenten mucho estreñimiento, ¿no? O veces muy oscuras, que pueden ser causas normales, ¿no? O efectos normales de tratamiento por sulfato ferroso. En pacientes que no pueden tomar el hierro oral, por ejemplo, que tengan cierto tipo de cirugía bariátrica, que sabemos que el ALES no le va a servir de nada, algo que tenga algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, porque igual no se va a absorber el hierro, no tiene sentido darle, ¿no? O en pacientes, pues, que tengan un sangrado excesivo, crónico, ¿no? Por ejemplo, pacientes en mujeres en edad fértil que tienen procesos de anovulación, síndromes de ovarios poliquísticos, en esos pacientes tienden a ser mayores los requerimientos, ¿no? De hierro que los que podemos dar por vía oral, de modo que en ellos también podremos dar hierro de manera endovenosa. Ahora, otro tipo de anemia importante es la anemia por enfermedades crónicas, ¿ya? La anemia por enfermedades crónicas, a diferencia de la anterior, es un tipo de anemia normocítica y normocrómica. Normocítica, es decir, que va a tener un tamaño, como hemos hablado, hace cansancio, ¿no? De 8 a 100, y normocrómica, pues que tendrá una hemoglobina corpuscular media normal, de 27 a 31. Pero ¿qué pasa? Con muchas anemias por enfermedades crónicas, ¿no? Tienden a tener a veces mucho tiempo de evolución, pueden tornarse a un tipo de anemia denominada anemia microcítica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante en realidad de una anemia por enfermedades crónicas? Es la diferencia, ¿no? Tratar de diferenciarla en que si es una anemia ferropénica o no. Entonces, para esto, vamos a hacer un cuadrito de diferencias entre anemia ferropénica y anemia por enfermedades crónicas. ¿Ya? Entonces, como les decía, una anemia por enfermedades crónicas, su mismo nombre lo dice, ¿no? Son anemias que están ligadas a enfermedades inflamatorias. Ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica tienen a tener ese tipo de anemias. Pacientes que tienen neoplasias de base tienen ese tipo de anemias, ¿no? Ahora, un poco de fisiopatología de anemia por enfermedades crónicas. ¿Por qué se da? Entonces, ¿qué pasa? Que en la inflamación, con pacientes con problemas crónicos de base, se va a producir unos factores de inflamación como son la interleuquina 6. ¿Qué hace la interleuquina 6? A nivel hepático, produce una proteína importante denominada epsilina.
¿no? Entonces lo que hace la epsidina es cerrar a la ferroportina. ¿Se acuerdan de la ferroportina? Que era una proteína, que era prácticamente la puertita, ¿no? De salida, ¿no? Del hierro para que éste pueda tomar dos caminos, ¿no? Cuando tomaba dos caminos, escogía uno que era la ferroportina, que era una puertita donde salía el hierro y se convertía nuevamente en hierro férrico para ser así transportado por la transferrina, ¿no? A los lugares de hematopoiesis, sea vaso, médula o hígado. Entonces, cuando hay anemia por enfermedades crónicas, la interleuquina 6, producida por la inflamación, libera epsidina a nivel del hígado, de modo que cierra esta puertita y este hierro existe, están los depósitos de hierro, sin embargo no pudieron ser utilizados, ¿no? De modo que no se pueden transportar en la sangre. Entonces de aquí viene todo, ¿no? Entonces en la anemia ferropénica, ¿cómo estará el hierro sérico? Dijimos que aquí va a estar disminuido. En anemia por enfermedades crónicas, ¿cómo estará el hierro sérico? Aquí también va a estar disminuido, porque si bien que sí es cierto, existe hierro, pero este no puede ser transportado al torrente sanguíneo, de modo que estará bajo a nivel de circulación periférica. Ahora, la transferrina. ¿Cómo va a estar la transferrina en anemia ferropénica? Dijimos que había hierro, que aquí no había que hierro transportar, de modo que la transferrina estaba elevada. En cambio, en una anemia por enfermedades crónicas, la transferrina simplemente no puede actuar porque le cerraron la puerta, ¿no? Le cerraron la ferroportina. Entonces aquí la transferrina va a estar disminuida. La saturación de transferrina, que es la cantidad de hierro pegado a la transferrina, en una anemia ferropénica, recordando, esta estaba disminuida, ¿verdad? Porque no había que hierro se pegue. En caso de una anemia por enfermedades crónicas, la saturación de transferrina también estará disminuida, porque en este caso existe hierro, pero lo que no hay es transferrina que actúe. Entonces, vemos que hasta aquí es como que, doctor, no sé, es medio confuso, ¿no? ¿Cuál realmente nos hace la diferencia entre anemia ferropénica y anemia por enfermedades crónicas? Quien nos va a hacer prácticamente aquí la diferencia es la ferritina. ¿Ya? En una anemia por enfermedades crónicas, ferropénica, ¿cómo estaba la ferritina? Disminuida, ¿no? Estaba baja, por eso que en una anemia ferropénica podíamos hacer el diagnóstico con una ferritina. A diferencia de la anemia por enfermedades crónicas, en la cual hemos dicho que los depósitos de hierro no están afectados, de modo que aquí la ferritina puede estar normal o incrementada. ¿Y por qué estaría incrementada la ferritina en una anemia por enfermedades crónicas? Bueno, aquí estaría incrementada porque acuérdense que la ferritina también es un reactante de fase aguda. Al ser un reactante de fase aguda en pacientes con enfermedades crónicas o inflamatorias de base, obviamente va a estar incrementado, ¿no? De modo que prácticamente sería que nos hace la diferencia entre uno y otro. Y de esto pues también va a depender la terapia, ¿no? Porque en anemia por enfermedades crónicas, la terapia prácticamente es tratar la causa de fondo, ¿no? Obviamente si necesita, por ejemplo, transfusión con una hemoglobina de menos de 7, se va a tener que realizar una transfusión, ¿no? Ahora, pasamos ya al tercer tipo de anemia y una también de las más importantes, denominadas anemias megaloblásticas. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo más importante en sí de una anemia megaloblástica? ¿Ya? Tener en cuenta que la anemia megaloblástica tiende a ser macrocítica. Entonces, primero, antes de hablar de anemia megaloblástica, vamos a hablar un poco de macrocitosis. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan a qué definíamos nosotros macrocitosis? ¿No? Era básicamente al volumen corpuscular, ¿no? Entonces, cuando nosotros veíamos un volumen corpuscular medio de más de 100, hablábamos de macrocitosis. Entonces, hay algunas causas que tenemos que tener en cuenta, que son causas de macrocitosis sin necesidad de ser anemias megaloblásticas.
¿Cuáles son estas causas importantes? La más frecuente es el alcohol, ¿ya? Otra causa importante, aplasia medular. Otra causa importante, hipotiroidismo. Yo lo he probado, ¿no? Entonces, a veces estoy en el hospital y veo un paciente hipotiroideo, solamente tiendo un minuto a detenerme, ¿no? En su hemograma, y lo que encuentro son células con glóbulos rojos grandes, volumen corpusculares medios de 105, 108, ¿ya? Hay un fármaco que produce también ese tipo de glóbulos rojos grandes, denominado metrotexato, pacientes reumatológicos. Ahora, tener en cuenta que una macrocitosis a veces pueden hacer cuadros de anemia, pero anemias muy leves, ¿no? Entonces, pacientes con, por ejemplo, con alcoholismo crónico, podemos encontrar una anemia tal vez de 11 o de 10.5, de 10, ¿no? Y que tienen un volumen corpuscular medio no muy exagerado, puede ser en 105, 104, no llegan a pasar los 110, ¿no? A diferencia de una anemia megaloblástica, en la cual sí va a haber una anemia un poquito más marcada, serían anemias de moderadas a severas, incluso algunas pueden ser leves, pero generalmente son moderadas a severas, y la macrocitosis pues sí es más exagerada, ¿no? Son en volumen corpuscular medio, usted ve, ¿no? Y serán más de 110. Sabiendo, ¿no? Que el punto de corte es 100, pero cuando hay una anemia megaloblástica tal cual, esta es mayor a 110, ¿no? Ahora, ¿por qué se da el déficit, o en este caso la anemia megaloblástica? Puede ser por el déficit de folato, que prácticamente folato, estamos hablando de ácido fólico, o vitamina B9, y de cobalamina, que es la vitamina B12. Ahora, hay algunas diferencias entre el déficit de vitamina B12 y el déficit de ácido fólico. De estas dos causas, ¿cuál creen ustedes que es la causa más frecuente, ¿no? De anemia megaloblástica? La causa más frecuente de anemia megaloblástica es la deficiencia de B9, ¿ya? Y esto lo vamos a ver básicamente por sus requerimientos, ¿ya? Ahora, en cuanto a déficit de B12, vamos a ver primero cómo podemos hacer el diagnóstico. Bueno, en realidad déficit de B12 y déficit de ácido fólico se tienden a hacer sospechando primero una anemia macrocítica hipercrómica, luego pasando a dosar ambos factores, ¿no? B12 y ácido fólico, y lo que pasa y suele suceder es que ambos están disminuidos. Ahora, ¿cuál repongo? ¿Cuál es? Vamos a ver que en tratamiento solemos dar los dos, ¿no? Si hay déficit de ácido fólico, damos tratamiento para B12 y ácido fólico, y viceversa, ¿no? Entonces, es importante reconocerlos y sobre todo que por la clínica vamos a poder distinguir uno del otro. Pero si quisiéramos distinguirlos laboratorialmente, pues hay algunos valores, ¿no? En cuanto al laboratorio que nos podrían ayudar. Entonces, B12 y B9 prácticamente están implicados en la síntesis de ADN, ¿ya? B2 y B9, como les menciono, están implicados en la síntesis de ADN para la producción de precursores hematopoyéticos. Tiene mucho que ver con eso. De modo que cuando no hay una buena producción o no hay un déficit de alguna de estas vitaminas, hay una alteración en la producción de ADN, de modo que esos precursores hematopoyéticos salen alterados. Entonces van a salir va a haber una alteración en la hematopoiesis, de modo que muchos elementos inmaduros, ¿no? Van a salir a torrente sanguíneo, y en torrente sanguíneo, pues, se van a leer como anemias macrocíticas, porque van a ser células inmaduras que son grandes, ¿no? Ahora, otra cosa que sucede en esos pacientes es que como a nivel medular se produce una hematopoiesis ineficaz, alterada, síntesis de ADN alterada, lo que hace la médula es un aborto intramedular. Entonces empieza a alisar este tipo de células a nivel intramedular y dice, ah, no, aquí pasa algo mal, entonces estas células se destruyen. Como que si se autodestruyera la médula ósea y produce un tipo de lisis,
¿no? Entonces, como se autodestruye, ¿no? Destruye estas células y se libera, pues, material, ¿no? Material celular dentro de la médula ósea. Y es reconocido como si fuera un síndrome hemolítico, ¿no? Por eso que muchos de esos pacientes, aparte de haber una anemia, anemia macrocítica, hipercrómica, se ve síntomas o signos de hemólisis, bilirrubina indirecta incrementada, deshidrogenasa láctica incrementada, y aparte de ello, vamos a ver que en B12 es muy característico un signo neurológico. Entonces vamos haciendo esta pequeña introducción, veremos. Entonces, B2 y B9 también están implicados en unas reacciones enzimáticas, ¿ya? Entonces, una de ellas muy importante, ¿no? Está en la producción de homocisteína y metilmalonil coenzima A. De modo que cuando hay déficit de B9, habrá incremento de homocisteína y de metilmalonil coenzima A. En cambio, cuando hay déficit de ácido fólico, solamente hay incremento de homocisteína. Ahora, la absorción de B12, ¿dónde se da? A nivel de ilion distal. En cambio, la de B9 puede darse a nivel de duodeno o a nivel de yeyuno, mayormente a nivel de duodeno. ¿Cómo se transporta vitamina B12 en el torrente sanguíneo? Como aptocorrina. En cambio, la B9 es transportada gracias al albúmina. Ahora, la fuente de B12 es de origen animal, carnes rojas, a diferencia de B9, de origen verduras o legumbres. Ahora, la clínica importante, aquí, bueno, eso es lo que les decía, ¿no? Y cómo diferenciamos prácticamente B12 y B9, realmente B12 va a producir una clínica muy específica, ya que va a producir problemas a nivel neurológico. Uno de ellos denominado síndrome de degeneración mixta de médula espinal. Puede producir parestesias, puede producir también incoordinación, espasticidad, incluso puede llegar a producir Babinski, o sea, síntomas neurológicos puros, ¿no? Producidos solo por déficit de B12. Clásico cuadro clínico que se ve en los abuelitos, ¿no? Esto precisamente porque hay un tipo de hipovitaminosis, y en este caso carencial, ¿no? Muchos vienen con parestesias, espasticidad, a veces sin coordinación, vemos en una anemia macrocítica hipercrómica, incluso vienen medio ictéricos, ¿no? Entonces vemos todo el cuadro clínico y pues se trata de una deficiencia de B12. Ahora, en cuanto a la etiología, ¿no? Bueno, en cuanto a la etiología de déficit de B12 o ácido fólico, va a depender mucho, ¿no? Si es déficit de ácido fólico o déficit de B12. Entonces, en cuanto al déficit de ácido fólico, va a tener mucho que ver con su metabolismo. Como hemos dicho, ambas, sobre todo B12, allá. La absorción de B12, si de hecho, es a nivel de ilion distal, ¿verdad? Pero para que pueda absorberse B12 necesita de factor intrínseco. ¿Y dónde se producía el factor intrínseco? A nivel de las células parietales, que pueden estar en el fondo glásico o denominadas también oxínticas, ¿no? De modo que si hay pacientes que tienen, ¿no? Una resección resección parcial a nivel de estómago, pues tendrán problemas para la absorción de B12. Entonces, algunas causas importantes de deficiencia de B12 o ácido fólico estarán, ¿no? Una de ellas, como mencionamos, gastrectomizados.
¿no? Otra cosa importante, enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal estaríamos afectando el hilo distal, por tanto no podría absorberse. Hay un parásito que está implicado en esto también, que es el Diphyllobotrium latum, ¿no? Gastritis atrófica, ya que en gastritis atrófica están dañados estos tipos de células y por tanto no podría producirse factor intrínseco ni absorberse B2, ¿no? Otra causa importante es la anemia perniciosa. Que prácticamente la anemia perniciosa se producen anticuerpos contra las células parietales y no hay producción de factor intrínseco para la absorción de B12. Entonces, como les mencionaba, prácticamente la clínica de B12 estará caracterizado por un síndrome anémico clásico, ¿no? O palidez, ¿no? Hipoactividad, un síndrome anémico, 2, parestesias o síntomas neurológicos en caso de que la deficiencia sea de B12 más que de B9, y una glositis atrófica, ¿no? La lengua de papilada, que también es muy característica de esto. Y como les mencionaba, de los síntomas neurológicos, no solamente parestesias, ¿no? Puede haber incoordinación, romber positivo, ¿no? Espasticidad, Babinski, ¿no? Y pues en cuanto al tratamiento, como les digo, si se va a reponer B12, también se tendría que reponer B9. Entonces, se da ambos, ¿no? ¿Cuánto se da? De cobalamina, es decir, de B12, la dosis es 1 miligramo por semana. Esto se da por semana y de manera intramuscular, ¿no? A diferencia de B9, que se da por vía oral y se da de 5 miligramos por día, y la respuesta se ve a los 7 meses, ¿no? Si a los 7 meses pues no ha mejorado, es porque hemos fallado en el tratamiento.